un lugar interesante en una época cuando las categorías o las condiciones que hemos heredado se vuelven inestables, es esta noción de the fuzzy. No sé cómo se dice en español eso. Fuzzy es que no están muy claras, ¿no? ¿Ah? The fuzzy edges of the paradigm. O sea, el centro del paradigma es fuerte, pero hacia los edges no es tan fuerte. Yo creo que en épocas donde hay emergentes actores muy poderosos, como esto de las altas finanzas y toda una serie de otros, no son los únicos, es interesante ubicarte en un lugar donde hay ambigüedad, donde hay un poco de apertura. Y otra manera de llamarlo, a mí me gusta ese lenguaje, tácticas analíticas o analytic tactics, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, aquí hay algunas de estas, ¿no? Y muy brevemente. Por ejemplo, la noción de desestabilizar activamente ciertos conceptos. La clase media hoy es una clase media que tiene dos elementos. Una parte de esa clase que se empobrece y otra parte que es más rica de lo que jamás se imaginó. Y no estoy hablando del top 1%, estoy hablando de un 30%, hasta 40% en una ciudad como Nueva York o Londres, una clase media que es mucho más rica de lo que jamás se imaginó que iba a ser. Entonces, llamar eso la clase media, en realidad no te ayuda a entender que algo muy fundamental ha cambiado. Yo creo que ustedes en España también reconocen eso, ¿verdad? Que hay un sector que se ha vuelto muy rico y un sector que se ha empobrecido, que ha perdido terreno, por así decirlo. Entonces, eso es simplemente un ejemplo, pero la noción aquí es activamente desestabilizar ciertas de estas categorías, porque una categoría fuerte es una invitación a no pensar, ¿entienden? O sea, está fuerte ahí, sí, claro, es eso, y en realidad no lo analizás. Otra es la noción, digamos, una explicación o una categoría muy poderosa genera una especie de efecto sombra, te absorbe, no ves el resto, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, la cuestión del territorio para mí siempre ha sido una categoría muy importante, no lo voy a elaborar ahora, pero territorio es mucho más que tierra, ¿no? Territorio tiene lógicas de poder, pero también lógicas de contestación, la ciudadanía, lógicas de ganar derechos, etcétera, etcétera. Pero también eso hoy en día ha entrado en una nueva época. Hay países extremos, Estados Unidos, y hay otros países donde la cosa está un poco más intermediada, no es tan brutal. La noción de expulsiones, ese es un concepto que desarrollé en el libro. Y les traje una copia, está en inglés. Me quedé sin copias de español del libro Expulsiones, pero para mí la categoría expulsión es una manera de captar algo que se rompe, una ruptura al interno de sistemas. No son las fronteras de países, pero es algo que pasa al interno. Les doy dos ejemplos muy simples, porque no quiero elaborar demasiado. Una es, en un país como Estados Unidos, y no es el único, cuando uno deja de trabajar, pierde trabajo, no tiene trabajo, a un cierto punto desaparece. En el caso de Estados Unidos, a menudo 5 o 10 años, ya no existís más en toda esa fuente de datos que tiene que ver con no tener trabajo, unemployed, ¿cierto? Entonces desapareces. Ese para mí, lo que pasa ahí es que en toda su materialidad, esos cuerpos de esos trabajadores que no tienen trabajo y desaparecen de la categoría desempleado, trabajador desempleado, eso para mí es una materialidad que se vuelve invisible en términos de las categorías de análisis, no en términos de su presencia. Entonces perdemos. Ahora, Estados Unidos no es un buen país en términos de todo este tipo de cosas, es seriamente deficiente. Ustedes también se habrán enterado con toda la cuestión de los votos,
Es impresionante las irregularidades que pasan en ese país. Pero de todos modos, volviendo al concepto de expulsión es como un pasaje al interno de un sistema, de una posición donde tenés presencia, sos reconocido, hay concepto, a una situación donde en tu plena materialidad no sos reconocido, no hay concepto que te capture, en este caso a nivel de cuestión de trabajo, empleo, desempleo. Otro ejemplo para mí es la tierra muerta. En este libro Expulsiones yo realmente me empezó a interesar muchísimo esta cuestión de tierras muertas y aguas muertas. Hay muchas en el mundo. Y me interesa ahora pasar tiempo en tierras muertas. ¿Qué es tierra muerta? No tenemos ni siquiera lenguaje. Es otra condición, pero es una materialidad plena, digamos, ¿no? Entonces, cuando la tierra, tomo otra vez el caso de Estados Unidos, que es muy brutal, porque ustedes en España, por ejemplo, manejan las cosas mucho mejor en ese sentido, no digo que sean perfectos, pero la manejan mejor. Estados Unidos, una vez que la tierra está muerta o agua muerta, es como que no existiera. No hay encaje. En Suiza estarían ahí tratando de hacer algo positivo. Pero Estados Unidos no, es como que no existe. Entonces eso también genera una noción, ¿cuál es la territorialidad donde hay gobernanza, donde hay gobierno? En Estados Unidos estoy tratando de hacer un mapa que muestra todas las regiones que están muertas. ¿Qué tipo de territorialidad es esa? Y el Estado nos interesa. Entonces, en ese sentido, eso les doy esos dos ejemplos, hay toda una lista mucho más larga, de qué es lo que yo quiero captar con expulsión. Expulsión es un término fuerte, es brutal. Hay una brutalidad en ese término para mí. Y es distinto de otros términos que se usan, etcétera, ¿no? Entonces la cuestión de desigualdades, de ingreso, eso es un mundo. Cuando pasa la expulsión pasa una cosa más distinta, más radical. Finalmente, el hecho, the making of it all, eso es muy difícil para mí decirlo en español, el hacer. Making es como, tiene una noción de algo material, ¿no es cierto? Entonces, the making of it all, we make, no como el Makers Movement, pero que nosotros hacemos. Es una imagen exagerada que les doy para llegar a esto. Nosotros hicimos esto, logramos destruir en un periodo muy breve de tiempo uno de los mares internos más grandes del mundo. Uno tiene que, es una cosa negativa, claro, pero uno tiene que decir, nosotros lo hicimos eso. En muy poco tiempo lo logramos. Yo quiero captar ese aspecto. Y todavía esto es mucho más dramático. 1 billón de años los logramos así eliminar en 20. 1 billón de años de cobertura de ice, ¿no? Entonces, yo quiero jugar con eso. Esa capacidad de destrucción. Generalmente en inglés, y creo que en español también, la palabra capacidad viene con una carga positiva, ¿no es cierto? Yo quiero justamente decir, eso también es una capacidad. A mí me problematiza mucho cuando hay un valor muy fuerte, como aquí positivo, porque lo que puede haber sido una capacidad positiva, time one, tiempo 1, se puede volver negativa, antes que lo sabemos, ¿no? Entonces, esta noción de capacidad la quiero liberar un poco para que cubra simplemente el hecho de una capacidad, no necesariamente con una cosa positiva, lo cual no es tan fácil en inglés, tampoco creo que en español. Entonces, mi hijo, que es un loco, él me oye hablar así y me dice, entonces el proyecto debería ser to develop key codes, o sea, códigos o lo que fuere, que todos podemos hacer, pero llevarlos a un vector positivo. ¿Me explico? Si pudimos destruir eso en tan poco tiempo, también deberíamos ser capaces de construir cosas positivas
con una cierta facilidad. Entonces tenemos este proyecto que es un poco un proyecto irónico, ¿no? Pero, o sea, no trata de decir podemos hacer esto, lo otro. Es un proyecto que es así transversal, irónico, que llamamos Colonizing the Scalar Niche, ¿no? Scalar, niche, como ciertas, no sé si me explico, pero... ahora, una manera de hacerse la pregunta sobre nuestro presente, digamos, ¿no? ¿Cuál es la máquina del vapor de nuestra época? La máquina del vapor en su época no cambió todo, pero cambió bastante como para generar una transformación profunda. Y me gusta usar la imagen Inglaterra, el espacio rural, la época donde en las grandes ciudades ya estaban las máquinas y las nuevas clases trabajadoras, la nueva economía, digamos, ¿no? Y si vos hubieras tomado un avión, que no había aviones en ese momento, volando por encima de Inglaterra, hubieras dicho, qué linda economía rural. O sea, hay mucho verde, todavía muchísimo verde. Pero esa oveja, at the top of the hill, en esa montañita, etc., esa oveja ya pertenecía, ya estaba encajada en otro circuito. Un circuito que la conectaba con las fábricas en Manchester y otras ciudades. ¿Me explico? O sea, el orden visual te dice, ovejita, lo rural, qué lindo, bla, bla. Pero la realidad es distinta. Eso también, o sea, ¿cómo logramos entrar en realidades? Y estoy hablando de realidades simples, digamos, ¿cierto? Que todos los podemos hacer, en vez de caer, digamos, en las trampas. Una manera de reformular esa pregunta, what is the steam engine of our epoch, es de preguntar, what is in and what is out. ¿Me explico? O sea, ¿qué es lo que está en el sistema y qué es lo que está fuera del sistema? Entonces aquí les muestro un graph, y lo que importa aquí es la curva de crecimiento. Este es un instrumento financiero brillante y peligrosísimo, pero brillante. Entonces ustedes ven, va del 2001 al 2007. Esa curva de crecimiento va de menos de 1 trillón a 62 trillones. Ese es un crecimiento enorme, no sé si se entiende en billones y millones, ¿no es cierto? Entonces, esa es una capacidad peligrosa y a menudo muy negativa que tiene el mundo financiero. Este es un instrumento muy especulativo, etcétera, etcétera, pero no importa. Esa capacidad de generar. Hoy, el valor, y eso es simplemente un segmento, en ese punto es 10% del valor total de las finanzas. Hoy, el valor de las finanzas, medido en la modalidad típica de medirlo, outstanding derivatives, derivativos que están ahí flotando, etcétera, haciendo su trabajo, por así decirlo, es más de 1 cuadrillón de dólares. Esos son muchos ceros, ¿entienden? Cuadrillón, y están todos trabajando esos ceros, digamos, por así decirlo. Entonces, y si vos tomás el GDP de todo el mundo, o digamos de Estados Unidos, 18 trillones. No está en cuadrillones. Ese es el país más grande en términos, ¿no? Si bien China está llegando ahí también. Entonces, ¿me explico o no? ¿Están conmigo? ¿Yeah? Are you with me? Que esto realmente es un valor y digamos, si uno toma otras medidas de la economía, están totalmente a un nivel distinto, digamos, ¿no? Entonces, las finanzas como una capacidad que tiene cosas directas e indirectas. Y digo capability, para mí es negativa, como capacidad. Pero estoy tratando de recuperar una neutralidad o un valor de variable del término capability, ¿no es cierto? Como dice al principio. Entonces,
una manera de describir al sector financiero en su capacidad extractiva. Y aquí hago una acotación al margen. Generalmente no pensamos en las finanzas como un sector extractivo. Extractivo es la mina, qué sé yo, pero no. Yo quiero hacer un argumento que es extractivo, el sector financiero. Entonces les menciono muy brevemente un ejemplo que algunos de ustedes lo habrán oído, que la invención de lo que se llamó una hipoteca, esto en Estados Unidos, pero que en realidad no era una hipoteca, nada que ver. Pero hacerlo funcionar como hipoteca facilitaba toda una serie de cosas. Se hicieron 16 millones de esos contratos, hipotecas, en quotation marks, en un periodo de menos de 10 años. 16 millones de hipotecas, no eran todos hogares, por así decirlo, pero digamos, eso puede ser, qué sé yo, 16 millones de personas, 30 millones de personas, más. O sea, ¿me explico? O sea, estamos hablando de una cantidad de seres humanos involucrados en este proceso muy, muy grande, involucrados como víctimas. No duró mucho antes que casi todas, 14.5 millones, se fueron a la bancarrota. La bancarrota era un lenguaje, hipoteca un lenguaje. En realidad la manera que hay que verlo es un instrumento que buscaba captar assets, materialidades. ¿Me entienden todavía? Esta es la parte más complicada, ¿ok? Pero quiero realmente que la entiendan. Entonces la imagen que hay que tener es un campo enorme, lleno de paredes, toilets, techos, puertas, todas las cosas que tienen 16 millones de casas. Que no eran todas casas, algunos eran edificios. Eso es lo que quiero decir. El objetivo era asset, materialidad, porque el alto circuito de inversores estaba cansado de derivativos. Ellos decían, los derivativos son para nosotros, por así decirlo, ¿sabes? O nuestras, no sé qué. Pero eso decía, no more derivatives, asset-backed security. Dame algo que tiene materialidad. Porque el valor de los derivativos fue explotando. Un derivativo eso acumula valor, un cierto tipo de valor, ¿no es cierto? Cada día tanto. No, asset-backed security. Entonces, la manera de verlo, repito, es como un gran campo donde echás todas esas materialidades y generas asset-backed securities. Eso explica por qué 14.5 millones de esas hipotecas, de las 16 millones que se hicieron en ese corto periodo de 10 años, todos fueron a la bancarrota. Hay demasiada gente brillante en el sistema financiero como para permitirse eso. ¿En el nombre de ayudar a hogares modestos? No. Fue tan especulativo, tan así, ¿qué es esto?, que hubo una crisis de confianza en el sistema. Y de ahí entonces viene la crisis. Pero en esos 10 años, grandes inversores hicieron una cantidad extraordinaria de profits. Ahora, después voy a llegar ahora la modalidad todavía existe, pero ha cambiado. Ahora, y el caso más extremo son Londres y Nueva York, grandes edificios que se compran y que están vacíos. Entonces la típica persona dice, ay, pobrecitos, esos grandes edificios que se compraron y todos vacíos. No. Esos edificios, si ustedes van a Manhattan, van a ver torres que están así, todas, no hay nadie ahí. Eso es la misma cosa. Asset-backed securities. Ganan más dinero los propietarios de esos edificios porque están vacíos, porque pueden hacer un asset, ahí está el asset, la materialidad, asset-backed security que puede circular, lo pueden hacer 3 veces al día.
Por eso tenemos $1 cuadrillón de dólares. O sea, es una de las medidas del mundo de las finanzas. Entonces, cuando yo digo que la alta finanza, número uno, es radicalmente distinta de la banca tradicional y que la alta finanza es un sector extractivo, eso es lo que estoy hablando. Espero que se me haya entendido, por lo menos estoy hablando de una cierta manera. Entonces aquí están los millones, etc. Y hay que decir, esa gente es demasiado inteligente, los financieros, como para permitirse esas bancarrotas así. Porque ese no era el proyecto, eso no importaba. Cosa muy seria. Este instrumento ha entrado en Europa. Ahora, este cuadro sigue. Entonces, Alemania es uno de los grandes, y Alemania la mitad de los hogares alquilan, no les gusta comprar casa, no sé si ustedes sabrán eso. Entonces, los números son mucho menores de lo que eran en Estados Unidos, pero son números significativos. Y ya estamos viendo bancarrotas, etcétera. Ahora quiero pasar a una cosa muy distinta que me va a llevar un poco de... Tengo que decir, esto viene de los IMF, el IMF, ¿no? Staff papers. Staff es así, los empleados, ¿no? Y eso no se publica, pero son nuestros datos, señores y señoras. Nosotros, la ciudadanía del mundo, pagamos por el IMF. Y yo siempre digo, ¿por qué no los usan? Y los staff papers tienen a menudo datos muy interesantes. Entonces, ahora les quiero dar un ejemplo, es otra modalidad. Ratio, ¿no? El ratio de la deuda, deuda de los hogares, credit. Credit suena bien, ¿no? Credit, I have credit. Es deuda. Hay que entender. Entonces, eso es el ratio, ¿no? La relación de la deuda de los hogares al disposable personal income, a la capacidad que tienen de tener dinero, digamos, por cosas de trabajo, etcétera. ¿Se entiende? Fíjense en Hungría, por ejemplo. Hungary, ahí al tope, ¿se ve? En el 2000 es cuando esa parte de Europa va cambiando mucho, ¿no? Porque llevó algunos años para que se transformara más estuviera más insertada, digamos, en el circuito capitalista. Entonces, esa deuda del hogar era 11%. La deuda en términos del ingreso que tenía el hogar. Entonces, Estados Unidos ya estaba más de 100%, lo ven, ¿no? Miren Alemania, 70, y en todos esos años se quedó en 70, una estabilidad extraordinaria, de que Estados Unidos siguió creciendo. Pero volvamos a Hungría. Hungría, 2000, 11% es la deuda del típico hogar, es un average, ¿no? En términos de lo que gana el hogar, y se va al 39% en el año 2000. ¿Lo ven eso? ¿Lo ven? Eso es una salida enorme. Por eso lo de Alemania es bien interesante, que se queda en 70, y Francia la misma cosa, bastante básicos, ¿no? Estados Unidos sigue creciendo, pero no tanto como Hungría o Czech Republic, también es bastante alto, no tan alto como Hungría. Cuando yo veo ese tipo de dato, mi primera pregunta es, ¿a quién le pertenece esa deuda de esos hogares máximamente modestos de Hungary? Entonces, en el caso de Hungary, el 40% de esa deuda pertenece a bancas extranjeras. That is not good. ¿Entienden? O sea, mismo la capacidad de pagar renta, de pagar, ¿cómo se dice? Que pagás porque tenés una deuda, ¿no? Hipoteca, lo que fue. Mismo eso se lo llevan a otro país. Uno podría decir, si esta es una situación donde se está relocalizando en un espacio, sea ciudad, sea un barrio, lo que fuere, ok, tienen una deuda grande, pero ese dinero esa ganancia que hace la pequeña banca local, por así decir, puede recircular, pueden emplear a otra persona esa banca, algo positivo. Pero se va. Eso no está bien. ¿Entienden? Eso para mí es también una modalidad extractiva.
¿Está claro lo que dije o no? Sí, porque me importa mucho que... Vaya. Entonces, una cosa que sale de eso es que los sectores extractivos logran extraer mismo de casas, hogares muy modestos. No es solamente como en la mina, la gran mina, no, las finanzas. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, la deuda de los estudiantes ha llegado a más de $1 trillón, pobrecitos, ¿eh? Entonces, la banca tradicional no sabe qué hacer, no importa, es una gran cantidad, $1 trillón, que sea positivo o negativo, $1 trillón. La banca tradicional no puede hacer nada con eso. Las finanzas, $1 trillón, I can work with that. Y están trabajando con eso, de dos modalidades. Una es que es $1 trillón y lo pueden hacer que sea positivo o negativo, lo pueden hacer trabajar. Porque acordémonos que las altas finanzas no es ni macroeconomía ni microeconomía. Es matemática algorítmica. No tiene nada que ver con las modalidades, lo que te enseñan en la escuela sobre la economía, digamos, los economistas, etc. Entonces, eso significa que lo mismo que estos hogares modestos con sus deudas, etc., se sacó muchísimo dinero. Ahora con la deuda de los estudiantes, es material que se puede trabajar de alguna manera. O sea, hay que decir, yo, así como ejemplo para que entiendan, cuando vos entrás en Goldman Sachs, que es una de las grandes empresas en todo esto, ¿saben Goldman Sachs? Han oído hablar, ¿no? Me imagino. Tenés en el lugar donde solían estar las secretarias, ahora no hay secretarias, hay 100 físicos, physicists. Y yo no les doy la culpa a ellos, pero eso es la matemática algorítmica. También tienen economistas, digamos. Los economistas están haciendo the deals y cómo usarlo, etc. Pero el instrumento básico es un instrumento brillante que uno se tiene que decir, es admirable, la inteligencia. Pero eso es criminal casi, que tal inteligencia se ponga a la disposición de eso. Ahora hemos entrado en una nueva modalidad, otra modalidad, además de las que ya he mencionado, extractiva. Y esto tiene que ver, vuelvo al tema de la compra de los grandes edificios. Ahora les quiero simplemente hablar un poco sobre eso. Entonces, algunos de ustedes quizás ya habrán visto estos datos, etcétera. Tengo datos nuevos ahora también, pero no aquí. Entonces, esto es la compra, en este caso de nacionales, etcétera, de edificios. Entonces, ahí está Nueva York, top, 55 billones. Ahora, el 10% simplemente indica, es el crecimiento de un año al otro. Entonces, en ciudades menos como Tokio, por ejemplo, o London, el 40%. O sea, eso no importa tanto entender eso. Pero digamos, eso es cada año simplemente comprar propiedades que existen. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, aquí, esto es simplemente cuando extranjeros compran. Como les dije, creo que ya lo dije, o quizás no. En el caso de London, por ejemplo, es un dato que me encanta mencionar, los de Qatar, tienen más propiedad de edificios en el centro de Londres que la reina de Inglaterra. A mí esos datos me gustan, digamos, ¿no? Entonces, hay que decir que en Londres y en Nueva York la gente está muy consciente de esta compra de edificios. En París, donde están comprando los alemanes, están comprando los de Kazajstán, están comprando... En París yo escribí un artículo para La Tribune, un diario que tiene... Y la gran mayoría de gente no sabían nada. Eso también me parece, o sea, distintas culturas, ¿no? No sé cómo sería en Madrid, pero... O sea, se está comprando. Ahora uno ve, por ejemplo, Shenzhen, China, esas cifras que ven ahí del costado de ahí es simplemente el crecimiento comparado con el año anterior, es todo lo que es. Entonces, en ese caso, Shenzhen, más crecimiento, porque ya con
con algunos de los otros, como Beijing, etcétera, ya habían ya había mucha inversión. Ahora, esto está en español, fíjense. El valor del total de compras de edificios en las 100 ciudades, que son las 100 ciudades donde más se compra de edificios, a mediados del 2014-15 eran 600 billones y a mediados del 2015-26 más de 1 trillón, así que va subiendo. Creo que tengo otro dato aquí. A ver. Ahora, estas 100 ciudades están así en la lista del top, representan el 10% de la población del mundo, el 30% del GDP, ¿no? GDP, y el 76% de property investment. Esa cosa final ahí hay que clarificarla. Ese es el lenguaje que usan, no es buen lenguaje, porque esas son propiedades que se han financializado y que están comprando, vendiendo, comprando, como dije, pedazos de esas propiedades. Es como ese gran cuartel donde metes todas las cosas, las materialidades, ¿no? Entonces, es realmente una minoría de ciudades que están en este juego, de propiedades que están financializadas, pero representan un valor enorme. Yo creo que les mostré 200, ¿qué era el anterior? No. De acuerdo a Savills, ¿han oído de Savills? Savills es una empresa que se especializa en este tipo de cosas, etc. Entonces ellos no tienen simplemente el top 100, tienen todas. El valor de los edificios que están financializados es una pequeña minoría de todos los edificios, es 217 trillones para 2017. Yo no sé si tiene algún sentido, pero 217 trillones es mucho, 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 mucho más que Global GDP. Global GDP, ¿cómo se dice? Global GDP. El PIB global. Entonces, estas son eventos o outcomes que se salen de la zona familiar de cómo manejamos esto, cómo lo entendemos, cómo lo analizamos. Esto es otra cosa. Y es casi demasiado para entender where does it fit. ¿Dónde entra esto? ¿Dónde opera esta condición? ¿No? Entonces eso es como, son valores extraordinariamente altos y hemos dejado detrás simplemente la noción de dinero, money. Esto es mucho más que money. El valor, como les dije, el valor de las finanzas en términos de outstanding derivatives, que es más de 1 cuadrillón, eso no es dinero. Yo, por ejemplo, hice investigación de cuáles son, ¿cómo se dice?, las bancas centrales de todo el mundo. ¿Qué representa eso a nivel de valor? O sea, es mucho, son 300 trillones al máximo, o sea, de todos los países del mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la alta finanza con esos valores de 1 cuadrillón, eso no es dinero, no es dinero como nosotros pensamos en dinero. O sea, repito, yo me fijé, todas las bancas centrales del mundo, que eso cambia muchísimo continuamente, ¿cuál es el valor de todas las monedas del valor que tienen, ¿no es cierto? La banca central. 300 trillones, 400 trillones, o sea, pero no cuadrillones. Entonces, eso es una cosa, eso no es dinero, eso es una capacidad, y es una capacidad extractiva y, digamos, peligrosa. Ahora, otra cosa que a mí también me ha colpito, eso es italiano, es la invisibilidad de esto. Aquí estamos en Londres, en Nueva York, en muchas ciudades muy importantes, grandes, está pasando toda esta cuestión, ¿no? Claro, es una minoría de edificios, la pequeña minoridad, pero la invisibilidad. Entonces, yo estaba aquí, esta es una parte de Londres central, ahí está el río. Entonces, estas son toda una serie de propiedades muy lindas, muy buenas, etc. Y yo estaba con un periodista ahí caminando que había leído algunas de las cosas que había hecho, quería hablar así conmigo, que yo hablara. Entonces yo oía, yo tenía los datos sobre esto, pero yo oía a los turistas, yo nunca voy ahí cuando estoy en Londres, porque está lleno de turistas esa área central. Y yo oía que decían,
fíjense, look at all these wonderful English buildings. Son ingleses. Bueno, todos estos edificios, todos, son propiedad de una empresa china. Ahora, a mí eso me divierte, ¿eh? No, a mí no me preocupa demasiado eso. Pero, otra vez, es que, ¿qué nos cuenta hoy la materialidad? O sea, nosotros vemos edificios que fueron construidos, ese es quizás un edificio, pero muchos son así edificios que tienen un cierto estilo. Entonces, la visualidad, lo que nuestros ojos nos permiten ver, yo creo que hoy en día nos sirven menos que nos servían por ahí quizás hace 100 años. Cuando los ojos la calidad de la oveja, ¿no? de las plantas, el verdor, hoy hay tantos elementos donde lo que nosotros vemos con nuestros ojos, no, siempre existió eso, ¿no? Pero a mí me tiene muy intrigada justamente con este tipo de cosas. Ahora, este es un mapa, 65.000 edificios en the Greater London Area. Ninguno de esos edificios es propiedad de algo que tiene que ver con Inglaterra. Todo el exterior. Y son todos así, que no hay nombres de personas, son entidades. Pero ninguno de estos edificios fue comprado por una empresa que está en Inglaterra. Ahora, otra vez, yo no soy una nacionalista, a mí eso como que digo, ¿por qué no? Pero al mismo tiempo también hay toda una realidad ahí que también hay que tomar en cuenta. Estos son los edificios, vuelvo a algo que ya mencioné, en Nueva York, en Manhattan, donde ves estos edificios vacíos que ya la gente, los pocos que están ahí viviendo, son todos edificios de lujo. Estos son nuevos edificios, nuevos construidos edificios. La gente se está yendo porque es muy solitario. Dicen, I am basically alone. Entonces aquí hay uno. Y estos son también todos, la gran mayoría, por ejemplo, hay 122 de los 192 condos, son propiedad de gente que usa shell company, o sea, una empresa que quién sabe qué es lo que es, ¿no es cierto? Entonces, estos son grandes edificios que tienen su, digamos, poder de presencia, ¿no? En Manhattan, ustedes deben tener edificios así también. Nadie sabe nada. O la misma cosa. También. Entonces, esos edificios vacíos, como ya dije antes, la gente piensa a menudo, o con glee, digamos, les salió mal, no logran renta, o dicen, pobrecitos, ¿no? Los propietarios. Pero en realidad esos edificios están trabajando más, making money, que si estuvieran ocupados. Esto es una nueva modalidad que no se ha anunciado, digamos. Y es que esos edificios, como esas casas modestas que yo les dije al principio, ese gran campo donde pones todas las casitas, que no tiene que ver con hipotecas, tiene que ver con assets, una materialidad con la que podés construir un instrumento financiero, pero que tiene algo material. Lo mismo con esos edificios. Como dije, esos edificios vacíos dan más renta, ganancia, que si estuvieran ocupados. Porque ahora son assets. No es el edificio, es la materialidad con una forma de edificio que se puede reconocer, que se puede comprar y vender también, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una nueva etapa en algo que, no sé si me entienden lo que estoy diciendo, pero esto es cosa seria. Los ojos nuestros, las materialidades que podemos ver, no nos cuentan la historia. Hay otra cosa que está pasando. Ahora, esta cuestión de cómo venden y cómo aumentar la ganancia que se saca de una venta, déjenme darles un ejemplo, que es un ejemplo simple. Yo estaba haciendo un trabajo, yo estoy siempre ahí haciendo algún trabajito, y así un poco por casualidad, solamente un poco por casualidad, porque
ahí había unos camioneros, entonces yo empecé a hablar con ellos. Y sí, nosotros estamos ahí moviendo un metal, ¿cómo se llama eso? Aluminio, algo así. Aluminio de un lugar al otro, cada semana lo movemos. Cuéntenme. Yo pretendiendo que fumaba, que yo no fumo. Y todo grungy, ¿no? Como cansado. Pues yo tengo 70 años, entonces realmente ahí yo actuaba 70. Soy viejita. Entonces, cosas enormes de aluminio. ¿Y para quién? No sabemos, pero parece que es una financiera. Entonces, bueno, al final, es una historia un poco larga, pero resulta que Goldman Sachs había comprado, y ahora están comprando otra cosa, porque yo los tengo traqueados, habían comprado todo el aluminio que todavía existía, porque era una época de gran construcción. Esto pasó hace unos 2 años, una época de gran construcción. Entonces, es ridículo, pero es que la verdad, ellos estaban moviendo esas cosas de aluminio para retrasar el delivery, la entrega del aluminio. Ahora, el efecto fue no para los que estaban haciendo la construcción, no importa dónde en el mundo, el efecto era sobre los inversores, porque todo esto está financializado. Es un commodity, ¿no es cierto? Pero un commodity que también se vuelve en una cosa más compleja. Entonces, estaban ganando, alzaron el precio del aluminio en ese sector de financieros, no los constructores, eso es otro nivel, eso llegaba eventualmente. Ahí se alzó porque hay una crisis de aluminio. Y eso lo han hecho varias veces, eso no es nuevo. Entonces, finalmente, en este caso fueron llevados a la corte, Goldman Sachs, como siempre se salieron, pero tuvieron que pagar una pequeña, ¿cómo se llama eso? De 5 billones, que para ellos no es nada, ¿no? Pero eso es impresionante, ¿vos te das cuenta? Crean un mundo ficticio para poder extraer un poco más. Eso es un sector extractivo. Bueno, ahora tengo que empezar a terminar. Con todo lo que les dije, no todo, pero aquí quiero dejarles un poco con esta imagen, que son las periferias, ¿no? Como las conocemos de Latinoamérica y también ahora de muchas otras partes del mundo. Entonces, y un sector así de grandes torres que andás a ver cómo están funcionando, pero que estos son un poco un formato del futuro, ¿sabes? Un formato, y la verdad es que yo he hecho cuando hice el trabajo para expulsiones y ahora estoy haciendo una nueva edición, hay mucho land grabbing, no sé cómo se dice en español eso, acaparar de tierras, porque están las Nestlé, Coca-Colas y otras 25, ¿no? Botelladoras que compran tierra para sacar el agua, hay de todo, ¿no? Hay 35 países que están comprando tierras por todos lados, comprando en comillas, para plantar sus... pero son gobiernos, además de 150 o algo así, multinacionales. Entonces, la noción es que están expulsando, porque esa es otra historia paralela, que yo también la estoy trabajando, pero no aquí en esta charla. Hay una expulsión enorme de pequeños agricultores. Y claro, los smallholders, los pequeños agricultores saben cómo mantener la tierra viva. Mientras que las grandes plantaciones modernas destruyen la tierra. En 70 años esa tierra está destruida con pesticidas, etcétera. No me explico, ¿no? Entonces, la noción aquí, que al final vamos a terminar con esto. Cada año hay millones de pequeños agricultores, de gente modesta, pobre, que vienen echados. Y la primer parada es en estas grandes periferias, ¿no? Que se están dando por todo el mundo. Y al mismo tiempo una proliferación de ese tipo de economía que habita o usa toda una serie de edificios. Y cuando no hay tierra, los shanties, esto es Asia, claro, ¿no? Se están haciendo sobre el agua. O sea, realmente
en inglés, la frase es muy fuerte, we are running out of land. ¿Me explico? No sé cómo se dice en español eso. Nos estamos quedando sin tierra. Ahora, ustedes tienen muchas tierras un poco muertas, pero no quizás completamente muertas, en las colinas, ¿no? Hay que recuperarlas. Bueno, termino. ¿Por qué importa todo esto que yo les conté sobre la ciudad? Y yo creo que un elemento muy importante para mí es que la ciudad compleja, la ciudad no plenamente controlada, not the pretty private city, ¿no? Pero la ciudad es uno de los pocos lugares hoy donde los sin poder logran hacer una historia, logran hacer una economía, una pequeña economía, etcétera, etcétera. Y esto también para mí enlaza con un tema que creo que es importantísimo, que es la importancia de relocalizar aquellos aspectos de producción que podemos relocalizar. Y en ese sentido el espacio ciudad se vuelve importante. Yo estuve justo en un congreso que era todo sobre vertical farming, pero la buena manera de hacerlo, ¿no? O sea, una noción de tenemos que empezar a crecer, etcétera, lo que comemos, lo que necesitamos en nuestros lugares. O sea, relocalizar es una imagen. Segundo punto, la capacidad de una ciudad, una real ciudad, de transformarnos a todos por momentos del día, no continuamente, en un urban subject, un sujeto urbano. No la profesora, la esposa, la niña, la hija, no. Urban subjects. En inglés suena mejor, creo que yo, que en español, ¿no? Un sujeto urbano, no sé si se dice. Mismo si solamente por ciertos momentos, cuando estamos todos en transporte público, o sea, momentos, pero somos sujetos urbanos, eso no lo podemos perder. Y eso los gated communities no nos ayudan mucho, ¿no es cierto? Y una manera de decirlo que a mí me gusta, yo tengo toda una cosa con hacking en el sentido positivo, o sea, de desestabilizar el diseño original. Entonces, esta noción que la ciudad, city, can hack gente, proyectos, etcétera, ¿no? Que puede. Ahora, lo que yo les describí un poco ahora, estos grandes edificios, eso va a ser muy difícil, pero tenemos que trabajarlo. Hack significa, repito, ¿no? Desestabilizar el significado original. Entonces, una ciudad tiene esa capacidad, una verdadera ciudad. Y los dejo con eso. Se acabó la jauja. Muchas gracias.